Fraternal de siempre. El tema de esta noche me parece que es uno de los más importantes de todo el temario de la academia, porque es algo que se debate muy poco dentro de la lucha de liberación nuestra, y es el perfil, la naturaleza de la colonia de Puerto Rico. Donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo político, tenemos que entender con mucha claridad cuál es el contexto de esta colonia y cuáles son los grandes obstáculos que tenemos y las fortalezas que tenemos para hacer ese trabajo que nos corresponde. Y por muchos años a nosotros se nos lanzó un discurso colonialista de tratar de que nosotros pensáramos que nosotros éramos distintos al resto del mundo, que éramos un caso distinto. Y se nos dijo en ese discurso colonialista que nosotros éramos una isla muy pequeña, sobrepoblada, sin recursos naturales, y que no se podía, dentro de esas condiciones, ser independiente. Ese discurso ha ido cambiando a lo largo de los años, pues ahora le inyectan otros elementos de la imposibilidad, ¿no? Que es que vamos a hacer sin los fondos federales, que nos morimos de hambre, y bueno, todo lo que ustedes conocen de ese discurso. Y todo ese discurso iba dirigido a vernos a nosotros como un caso único, totalmente distinto al resto de las colonias del mundo que alcanzaron su independencia. Y nosotros no somos un caso único, pero sí nosotros tenemos unas particularidades en nuestra situación colonial que sí son importantes reconocerlas, verlas y entenderlas, porque son unas particularidades distintas al colonialismo clásico de las colonias africanas, de las colonias asiáticas, etc. Y ahí entramos nosotros a esos conceptos que seguramente ustedes han oído, de lo que es el viejo colonialismo y lo que es el nuevo colonialismo, ¿no? Entendiéndose en el caso nuestro, el viejo colonialismo, el colonialismo español y cómo era en Puerto Rico y cómo el colonialismo bajo Estados Unidos es distinto. Y hay claramente unas distinciones muy grandes entre el colonialismo español y el colonialismo moderno que llaman, o el colonialismo bajo Estados Unidos. Cuando desembarcan las tropas norteamericanas en Puerto Rico en el 98, aquí hay un sentimiento muy fuerte antiespañol. Hay un odio al colonialismo español. De ahí que haya habido un grito del Are, que hayan habido todas las rebeliones que nosotros apuntáramos en nuestra primera conferencia. Y de ahí hay unas explicaciones de por qué con la llegada de los americanos, el pueblo de Puerto Rico recibió a los americanos en la gran mayoría de los pueblos, con gran esperanza, entusiasmo, amistad, etcétera, ¿no?
porque entendió inicialmente de que venía una fuerza invasora a liberarnos del colonialismo español y de la bota española, y como la Revolución Americana había tenido una propaganda de ser una de las más democráticas y de tener los principios más avanzados de la humanidad, etcétera, pues el pueblo de Puerto Rico puso su esperanza de que ese invasor lo que traía era la libertad y la bienandanza para el país. Y ahí está, lean la proclama del general Miles, que es esa esperanza y esa cosa, ¿no? Que, como decíamos anteriormente, se la creyó todo el liderato político del país en aquel entonces y pusieron sus esperanzas en eso. Y ahí empezamos a explicarnos también cómo empieza ese colonialismo de Estados Unidos aquí. Separa iglesia y Estado, iglesia y gobierno, y empieza a transmitir unas reformas que levanta en la masa más oprimida en Puerto Rico unas esperanzas de cambio y de movilidad social. Y reconoce entonces, o empieza a reconocer unos derechos que los españoles no reconocían. Empieza a gestarse un movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos explicamos ahora que algunos dicen, oye, ¿por qué el negro puertorriqueño, los negros aquí son estadistas cuando linchan a los negros en Estados Unidos, especialmente en aquella época, a principios del siglo XX? Bueno, porque el nuevo colonialismo le dio a ese sector de la población puertorriqueña una apertura de movilización social, de ascender en la escala social. Y a la misma vez, el Partido Republicano de Barbosa le abrió en su programa unos espacios y vieron a Barbosa como su líder, ¿no? Y así tenemos que empezar a explicarnos cómo todo ese proceso pues nos llega al Puerto Rico de hoy, ¿no? Y esta cosa de este nuevo colonialismo que trajeron los americanos aquí. Encima de eso, como decíamos anteriormente, vimos una interpretación de Estados Unidos que era errónea, pero fue la interpretación que le dieron todas las fuerzas políticas del país a Estados Unidos. Y era que Estados Unidos era una república de repúblicas. Recordarán ustedes eso, esa era la visión de todos, independentistas, estadistas y autonomistas. Y en esa visión de república de repúblicas, todo el mundo cabía. Pues, si era república de repúblicas, pues Puerto Rico, dentro de la estadidad, era una república. Y los independentistas se sentían conformes con eso. Los autonomistas decían, bueno, es que los estados tienen una autonomía mucho más grande que la que nosotros hemos tenido siempre. Y los estadistas, bueno, pues, eran también acordes con que, pues, estamos ahí, en la nación, en la unión, y tenemos una autonomía grande. El punto en aquel entonces era, el punto de encuentro de las tres tendencias políticas, era la autonomía, porque los independentistas de entonces hablaban de independencia con protectorado, que era otra cosa, ¿no? Bueno, esas cosas, pues
acomodaron todas las tendencias políticas en torno al estatus y entonces nosotros pasamos de España a Estados Unidos, pero no pasamos con el odio colonial que teníamos frente a España, no lo transmitimos frente a Estados Unidos. Porque era un colonialismo mejor, si es que se puede llamar, o menos malo, ¿lo ves? Pero la gente se entusiasmó con las pocas aperturas de ese nuevo colonialismo, ¿ves? Y por ahí podemos entender todo ese transcurrir de la mentalidad mayoritaria de este pueblo a lo largo de toda la dominación norteamericana, que ha sido el autonomismo, ¿no? Que es colonialismo. Pero, como decía Muñoz Marín, el autonomismo es la esclavitud con cadena larga. Y entonces la gente ve ahí más la cadena larga que la esclavitud. Y por eso ese acomodo que ha habido continuamente en la visión nuestra, ¿no? De la relación con Estados Unidos. Lo que sí es, aquí hablamos también la otra vez de las formas de dominio, ¿recuerdan? De este nuevo colonialismo, ¿no? Cómo nos cooptan ideológicamente, la dependencia en términos de dinero y la represión cuando hace falta. Pero fíjense, en primer lugar, que cualquier punto de partida para nosotros entender la realidad colonial nuestra, tenemos que ver de quién somos colonia, ¿no? De quién es la potencia colonial. Y la potencia colonial es Estados Unidos, que es una de las democracias burguesas más adelantadas del planeta. Y por lo tanto, todas las reivindicaciones dentro de esa democracia burguesa que se han ido cuajando en Estados Unidos, caen aquí. Cuando nosotros hablamos de la lucha de las mujeres, de la lucha feminista en Puerto Rico, no podemos negar que esa es una lucha que surge en Estados Unidos y que llega aquí, ¿no? Y es una lucha de avanzada, ¿ah? Ahora que el tema de los gays, de los derechos de los gays, surge en Estados Unidos también. En Nueva York, en una taberna de Nueva York, en el 1969 surge el movimiento gay en Estados Unidos, el Gay Liberation Movement, de una... 69. Sí. Pues de la policía irrumpió en esa taberna por allá, por el Greenwich Village, y masacró. Y era un sitio de gay, etcétera. Bueno, y ahí surgió la cosa, el Gay Liberation Movement. Bueno, nosotros hemos recogido eso aquí. Y eso es una tendencia progresista, ¿no? Aquí con más y menor cosa, pues hay una carta de derechos, ¿no? Hay un reconocimiento a los trabajadores que se pueden organizar. Claro, todo esto es mediatizado, ¿no? Pero existe, no deja de existir. Y cuando uno mira la colonia puertorriqueña, a diferencia de las colonias africanas y de las colonias asiáticas, somos una colonia distinta, ¿no? Distinta en el sentido ese de que hemos, dentro del coloniaje, adelantado en unas reivindicaciones que ahora mismo hay países independientes que no las tienen. Si uno se tira para el mundo árabe, pues esos son esos emiratos árabes y los reyes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y uno ve, pues, cómo ha evolucionado eso, ¿no?
Si uno mira el colonialismo africano, aquello pues eran los belgas, los franceses, los ingleses, y a ustedes pues han leído la historia de esos coloniajes, y en India los ingleses, cómo eran. Yo recuerdo una vez en Naciones Unidas, yo hablando con el representante de la República del Congo, me dijo, esa gente, los franceses, nos dejaron a nosotros 4 kilómetros de carretera pavimentada. 4 kilómetros de carretera pavimentada. En Angola se llevaron hasta el único hospital que tenían allí. ¿Ves? O sea, ese viejo colonialismo aplastante, tiránico, ¿no? No es el colonialismo que nosotros vivimos aquí, ¿no? Y nosotros tenemos que entender eso, no porque este colonialismo sea bueno, pero es para entenderlo mejor, porque las masas viven esas cosas que nosotros no lo podemos negar, y de ahí que tengamos que tener un entendimiento de dónde estamos haciendo nosotros política, ¿no? ¿Pues? Y ¿creen ustedes, o sea, que ha habido alguna colonia africana donde la potencia colonial diera 5.000 millones de dólares para alimentos y para, como los cupones, el plan WIC y todas esas cosas, ¿no? Pues es una particularidad de esta colonia, porque es que somos la colonia del imperio más desarrollado que ha tenido la humanidad. Y eso hace de nosotros una lucha mucho más difícil que cualquiera otra, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de unas 3 o 4 conversaciones largas con Fidel Castro, largas de horas, y en una noche eso era de amanecida, ¿no? Le explicaba todo el montaje de los fondos federales en Puerto Rico, del WIC, de las PECASPEL, esto, lo otro. Y Fidel se tira así para atrás y me dice, de verdad que la lucha de ustedes es difícil. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Es la dificultad de la lucha nuestra por virtud de este colonialismo moderno al que hemos estado sometidos, ¿no? Y ahora más con toda la tecnología y todas estas nuevas desarrollos de la propaganda y y del manejo y la manipulación de las masas, etcétera, ¿no? Pues nosotros no dejamos de estar explotados por estas cosas, ¿pues? No dejamos de estar sometidos, subordinados, y dejamos de ser colonia porque hayan estas cosas. ¿Qué nos falta a nosotros como país? ¿Qué nos falta? Pues a nosotros nos falta como país el crear el Estado Nacional Independiente. Y ese es el primer objetivo de nuestra lucha anticolonial, crear el Estado Nacional Independiente. ¿Y qué nos falta a nosotros para el desarrollo pleno nuestro? Una economía nacional. Ahí es que se conjugan las dos grandes presiones coloniales sobre nosotros. La ausencia de un Estado colonial independiente, de un Estado nacional independiente, pues claro que es la colonia, y una economía nacional que responda a los intereses nuestros y no seamos una economía subordinada, supeditada a los intereses norteamericanos. ¿Ves? Ahí es que se centra la lucha nuestra descolonizadora.
Entonces, contra eso y para lograr esos dos objetivos, es que es la agenda nuestra, ¿no? Y claro, ampliando todas las otras reivindicaciones, ¿no? Que tenemos que ampliar en términos de los derechos de los trabajadores, etcétera. Pero entendiendo de que todavía en la mentalidad del colonizado nuestro cree que esta relación es buena. Y nosotros, pues, tenemos que entender bien estas cosas, porque con ese colonizado, con ese que todavía cree que es buena la relación, ese es el que tenemos que cambiar. Y en estos momentos de crisis que vivimos, si algo tiene positivo los momentos de crisis es que la gente está más susceptible a pensar distinto y a cambiar viejas posiciones. El otro día yo me encontré un individuo y me dijo: coño, Carlos, tú sabes una cosa, que esta crisis me ha hecho a mí ver unas cosas que yo no veía antes. Yo tenía la cabeza llena de mierda, chico. Y ahora entiendo todo lo que tú has dicho aquí. Tú tienes razón. Pero es verdad, las crisis llevan a la gente a ser más susceptible a recibir mensajes, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que diseñar como MUS una estrategia, como movimiento descolonizador, una estrategia midiendo todas estas realidades, ¿no? Y dándole las prioridades y los pesos distintos que nosotros tenemos. En muchos estados coloniales o neocoloniales ha habido una burguesía nacional que ha entrado en conflicto con el capital extranjero y chocan los intereses de ese capital nacional con el capital extranjero, porque son intereses distintos, ¿no? Contradictorios. Y por lo tanto esas burguesías nacionales han jugado un papel en la lucha descolonizadora, movido por los intereses económicos de esa burguesía nacional, ¿no? Y han arrastrado detrás, pues, masa de ese pueblo en una lucha anticolonial. La burguesía nuestra. Ustedes se ríen, así que no tengo que explicarla muy bien. La burguesía nuestra entra en contradicción con el capital norteamericano. No. Bueno, hay unos sectores pequeños, pero que en el conflicto real, para poder ser fuerza, ¿no? Descolonizadora, ¿no? Mire, aquí uno de los ricos más grandes de este país, Fonalleda, ¿no? Entra en conflicto con el capital americano. Si no está Penny, ni Sears, ni Macy, ni ninguno de esos, ahí se le vacía el coso ese. Sí. Tenemos una burguesía sumamente débil, una burguesía pequeñísima y una burguesía que es intermediaria, ¿ves? Del capital norteamericano en Puerto Rico. Esa burguesía es intermediaria y por lo tanto, al ser intermediaria, es una burguesía subordinada al capital norteamericano, porque depende del capital norteamericano. Desde Fonalleda hasta el Banco Popular, que el Banco Popular se hubiera ido a ajuste si
Los yanquis no le dan 900 millones de pesos para capitalizarlo hace algunos días. Existe una contradicción ahora mismo, los mismos llamados mercados, las asociaciones mercantilistas hoy en día están sobre las naciones. Ese es el interés del liberalismo económico, ¿no? Bueno, vamos después a esto, a la discusión que tengamos después de esto, ¿no? En esta burguesía nacional, pues nosotros podemos apuntar contradicciones, pero son de segunda clase. Pues sí, esa burguesía quisiera que no hubiera leyes de cabotaje y están a favor de que no haya. ¿Por qué? Porque sus intereses están mejor protegidos sin leyes de cabotaje. ¿Podemos pegar un poquito el micrófono? ¿Acá? Acá. Ah, sí. A ver si los muchachos allá escuchan mejor. Ajá. Ok, Gracias. bien, gracias. Entonces, si miramos entonces más allá de la burguesía, vamos a ver el proletariado, la clase trabajadora, que es la masa de este país. Nosotros tenemos entonces una clase trabajadora débil. Aquí no está organizado en el plano privado ni el 4% de los trabajadores de la industria privada. Y en total, entre lo privado y lo público, no llega al 10%. Así que la gran mayoría del sindicalismo puertorriqueño es de empleados públicos. Y encima de que es un sindicalismo débil, no organizado, ese sindicalismo es un sindicalismo que volvió a ser un sindicalismo colonial cuando la AFL-CIO volvió a entrar a Puerto Rico después de una lucha que hubo en los 60 y en los 70 en contra del colonialismo sindical y que sacamos en aquella ocasión a muchas de las uniones americanas en Puerto Rico, que son uniones patronales. Y encima de eso, pues, con una baja conciencia de clase, ¿no? De un sindicalismo que ha sido fundamentalmente un sindicalismo economicista, que quiere decir que es un sindicalismo que lo único que se ha preocupado fundamentalmente es de lograr un aumento salarial en cada convenio colectivo, un plan médico, etcétera, etcétera. Ese es el sindicalismo economicista con una muy baja o casi imperceptible conciencia de clase. Y entonces hemos tenido que la lucha anticolonial en Puerto Rico ha recaído mayormente en lo que se llama la pequeña burguesía, ¿no? Los sectores profesionales, estudiantes, pequeños propietarios, medianos propietarios, etcétera. Y eso pues no es un mal nuestro único. En la América Latina, pues esa pequeña burguesía revolucionaria, en ausencia de un proletariado revolucionario, es la que ha dirigido los procesos revolucionarios latinoamericanos. Porque desde Fidel Castro, Che Guevara, el mismo Bolívar, todos no vienen del proletariado, de una pequeña burguesía, claro. Después se suicidan como clase y asumen los intereses de la clase trabajadora. Así que nosotros no tenemos una burguesía que entra en conflicto con el capital yanqui, no tenemos un proletariado desarrollado que pueda generar la fuerza decisiva para salir del colonial. Por eso es que algunos pues han diseñado lo que es el término de quién entra en conflicto con los yanquis, el término de pueblo. Y pueblo es pues todo aquel sector de nuestra sociedad que entra en conflicto con los yanquis. ¿Ves? Y ahí es que se monta o se debe montar la fuerza descolonizadora nuestra. Bueno, hasta ahora pues
he hablado más de nuestros problemas y debilidades que de nuestras fortalezas, ¿no? Y de lo único, y de lo particular, no de lo único, de lo particular, que es el perfil de nuestra colonia. Ahora, nosotros tenemos por el otro lado unas fortalezas enormes. Fortalezas enormes. A nosotros no se nos ha podido destruir el sentimiento nacional. Esa cosa de que somos puertorriqueños, ¿no? Y si nosotros tenemos un instrumento o arma más poderosa para vencer y asegurar nuestra victoria, es ese sentimiento nacional que nosotros tenemos que cada día convertirlo y superarlo más en una conciencia nacional, ¿no? Y vemos esa expresión en la cuestión de los deportes, cómo se expresa ese nacionalismo puertorriqueño en el deporte, etcétera. Y tenemos que entonces pasar de los deportes al plano político, ese sentimiento nacional. Ese es el reto. Si nosotros logramos ese pase de ese sentimiento nacional al plano político, pues hemos adelantado muchísimo y hemos asegurado nuestra victoria. Por eso es que dentro de la lucha que nosotros tenemos que dar en este país, la lucha cultural toma una importancia enorme, porque esa lucha es la que fortalece esa producción cultural nuestra, es la que fortalece ese sentimiento nacional, ¿no? Y uno se convence, ¿no?, de que esa lucha cultural es la que nos ha mantenido a nosotros donde estamos todavía, ¿no? En un rechazo mayoritario a la anexión, al asimilismo, en una afirmación nacional y en conservar ese sentimiento, conciencia nacional. Y por eso hay que promoverla. En una etapa de crisis como esta que nosotros vivimos, a mí me ha parecido que la respuesta de los intelectuales puertorriqueños nos ha hecho sentir. Yo no he leído nada de un intelectual puertorriqueño que en medio de esta crisis haya hecho una aportación que ponga a uno a pensar, ¿no? La academia. ¿Dónde está todo ese profesorado universitario? ¿Ah? ¿Dónde están esas expresiones en medio de esta crisis? Aquí lo que se están expresando son los economistas, y la mayor parte de esos economistas tienen contratos y están diciendo las cosas que le benefician a sus clientes, ¿no? Con excepción de los catalanes, los Alameda, el otro, el que estuvo con nosotros en el colegio de abogados, Argeo, pero el resto trabaja para los clientes que le dan los contratos. Y entonces es algo que nosotros tenemos que motivar a que esa academia y esos intelectuales se expresen, ¿no? Y no confundirnos, porque a veces nos metemos en unas discusiones que son mucho más económicas que políticas. Yo recuerdo los músicos puertorriqueños, los trabajadores de la cultura, en una campaña en contra del merengue, porque el merengue estaba desplazando la salsa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues mire, en la lucha anticolonial nuestra,
el merengue representa una caribeñización nuestra, ¿no? Y eso es afirmación de nosotros como caribeños y latinoamericanos. Si el merengue pues le quita a los salseros un espacio comercial, ya esos son problemas económicos, pero no podemos estar en todo lo que nos fortalece a nosotros como un país caribeño, ¿no? Que es la música, la comida y otras cosas, y no verlos eso como una fase asimilista, como si lo veríamos del otro lado. Pues ese Volviendo a los intelectuales, yo creo que sí, fuera de los economistas, hay una corriente que se ha expresado. Está Francisco José Ramos, el filósofo, Bernard Corte, el filósofo, Anaira Santoni Jorge, que han escrito, el padre Darío Carrero, en el periódico El Día, Rafael Sánchez en algunas ocasiones. Sí hay una corriente de intelectualidad que ha ido haciendo planteamientos, evaluaciones de la realidad actual nuestra. Cuando yo digo estas cosas, pues siempre hay sus excepciones. Lo que pasa es que no quiero apuntar las excepciones, porque aún esas excepciones a mí me parece que son insuficientes dentro de lo que son insuficientes, ¿no? Esas excepciones dentro de lo que uno espera en una crisis tan grande como la que vive el país, ¿no? Pues sí, Anaira ha hecho buenas contribuciones, etcétera. Pero no ha surgido esa intelectualidad. El mismo Luis Rafael, que es mi amigo y todo, la verdad que no ha jugado un papel destacadísimo en esto, ¿no? Que debió, sí, Huico. Bueno, pero estas dos cosas que le he hablado, este sentimiento nacional y esta afirmación cultural, son dos grandes fortalezas nuestras, ¿no? En la lucha descolonizadora. Encima de eso, nosotros en términos de desarrollo económico, con toda la crisis que tenemos una infraestructura que es, a mi juicio, yo no conozco y he tratado siempre de buscar, ¿no? ¿Qué colonia ha tenido la infraestructura en la transición a la independencia que nosotros tenemos? En términos de carretera, comunicaciones, con todo lo que nos quejamos de la luz y el agua y energía eléctrica, Autoridad de Energía Eléctrica, el acueducto. Esa infraestructura que nosotros tenemos, yo creo que ninguna colonia ha contado ni con la mitad de esa infraestructura en su transición a la independencia. Y encima de esa infraestructura, y como producto derivado del coloniaje, ¿no? Nosotros tenemos una clase obrera diestra que es superior en términos de destreza de esa clase obrera que cualquier otra clase obrera, yo no sé si del continente o de este hemisferio o de América Latina, pero superior a esa destreza de esa clase obrera, no creo que la haya en todo el Caribe, ni la haya en la América Latina. Y digo como producto del coloniaje, ¿por qué? Porque esa clase obrera nuestra, pues, se ha empleado en las fábricas norteamericanas que tienen la tecnología más avanzada, por ejemplo, en las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Pues esas fortalezas son las armas principales nuestras en esta lucha y pues y dentro de esta realidad o perfil así rápidamente que hemos hecho de lo que es la colonia puertorriqueña y donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para alcanzar nuestros objetivos, pues ese proyecto político que es el MUS o el que sea,
que se plantee lo que nosotros como MUS nos planteamos, pues tiene que entenderlo, reconocerlo y verlo en la dimensión en que afecta la política puertorriqueña y la mentalidad del puertorriqueño bajo este régimen colonial. Sobre eso de la mentalidad del colonizado, pues es algo que se ha escrito, pero en cuanto a la realidad nuestra, a la particularidad nuestra, pues no se ha escrito mucho. Fanon, los que han leído Los Condenados de la Tierra, pues habla del coloniaje, pero mayormente de Algeria y del mundo árabe y de otras cosas, ¿no? Y aquí en Puerto Rico, pues, con estas particularidades que hemos apuntado, pues, las interpretaciones marxistas de la realidad, que hay que hacerlas siempre, se quedan cortas de la interpretación total de nuestra realidad colonial. Bueno, esto termino aquí porque la hora, ¿no? Pero, pues yo creo que este perfil es el que nosotros debemos entender mejor cada día. No sé quién dirige aquí. No lo toquen. La pregunta, por favor, se acercan por acá. Carlos, mi nombre es Eugenio Zavala, soy de Trujillo Alto. Quiero felicitar a todos los que estamos aquí porque la verdad después que uno pasa por este proceso se da cuenta que somos como esa semilla que no deja de germinar y no somos Monsanto porque esperamos que con el ejemplo pues salga la semilla del país. Hablábamos del principio de 1898. Había un concepto político en el país con relación a orden establecido. Estábamos sometidos bajo España, pero aquí aspiraba la humanidad en ese entonces. Había los reinados de España, Inglaterra, Bélgica, Francia todavía, bueno, Francia existía todavía, porque no había existido la revolución, el mismo imperio americano. Aquí aspiraba la humanidad. Sabemos que siempre hemos estado aislados. El concepto de conocimiento, de emancipación, nos viene de los que han viajado a Europa y a los Estados Unidos o a Sudamérica, como fue el caso de hoy. En ese pensamiento que tenían esa gente en ese mismo momento, no es el mismo pensamiento que se le ha inculcado a la clase que se ha sometido al coloniaje, de que entre aquellos que teníamos en aquel momento, esto es lo mejor. Bueno, sí, ¿no? En cuanto a lo básico, pues queda todavía un gran sector de la población, no sé, no te voy a decir que mayoritario ya, pero es sustancial, de que cree que la relación es buena y que no ve la explotación colonial. Hay un punto que tú dijiste que el punto sobre que no hay una burguesía económica. O sea, aquí hay un desarrollo económico porque los que vivían aquí, además de vivir situados de México, vivían de su propia economía. Aquí se contrabandeaba con todos los países que había por aquí, estaba Francia, los daneses, estaban los españoles, bueno, todo el mundo. Sin embargo, esa gente no se pudo enfrentar a un sistema económico que lo primero que dijo es: tú tienes 100 pesos ahí, yo te voy a dar 40 por ellos. ¿Los aceptan o no los aceptan? O 60, como fue la devaluación. Pero lo que tienes que mirar de esa época es también que gran parte de esa burguesía que había en aquel entonces, de ese capital, era español, no era puertorriqueño. Sí, pero todos nos perjudicaba. Está bien. No crea que a todos nos perjudicaba.
al sector cañero de esa burguesía, que era un sector más fuerte de la economía, le favorecía la apertura del mercado norteamericano sin tarifa. Y por eso es que decíamos en otra de las reuniones que tuvimos aquí, que ese sentimiento anexionista en Puerto Rico comienza desde mucho antes de llegar los americanos. Comienza a mitad del siglo XIX, después de la cédula de gracia de español que liberó las leyes mercantiles, etcétera. Y por eso que ese sector cañero es anexionista todo el tiempo, hasta que murió en el 40. ¿Por qué? Porque su mercado era Estados Unidos. Y como podía después, que le quitaron el 15% de entrada, a entrar libremente su producto, su azúcar allá, pues ese no entraba en contradicción, al contrario, le favorecía. ¿Qué tan pesado es la variable de que los mismos líderes, tanto separatistas como anexionistas de Puerto Rico, eran aquellos que estudiaban afuera, y que de por sí ya venían con una mente colonizada, ya que salían para adquirir conocimiento y traerlo? ¿Tú crees que hubiese sido diferente la historia si hubiese habido una base de líderes que fueran estrictamente de aquí? Bueno, los de aquí salían a estudiar a España, y por eso es que Ruiz Belvi, Hostos, todos, ¿no? Estudian en España y tienen su formación política dentro de ese contexto español. Pero no por eso dejan de, a la misma vez, de luchar por la independencia de Puerto Rico. Pero esa formación hace una diferencia. Y uno la ve claramente en esa diferencia de Hostos, de Rosendo Matienzo Cintrón, de todo ello, con la de Betance, que es formado en Francia, que es otra visión, otra experiencia, otra visión de mundo y de lucha. Y por eso yo siempre digo que el único que no se confundió en la invasión americana fue Betance, que vio el imperio que naciendo, ¿no? Los otros no vieron la intención imperialista. Pero todos son también producto de una clase. O son hijos de hacendados, o son hijos no vienen de los cortadores de caña, porque no podían salir de Puerto Rico a estudiar si eran hijos de un cortador de caña, ¿no? O sea que hay una cuestión de clase también ahí en ese liderato, desde Diego y todo ello. Bueno, ¿qué pasó, Ariel? Bien, mira, un comentario que me llamó mucho la atención del libro, del artículo del Retratador Colonizado, es cuando llegó a la parte donde decía que la asimilación era imposible, y lo explicaba. Decía que la asimilación, entiéndase la anexión plena al imperio por parte de la colonia, representaba el fin de la colonia por los derechos que había que concederle, ¿verdad? Los mayores salarios, etcétera, etcétera. Y también representaba el fin del imperio, o sea, representaba el fin del colonizador. Y que por lo tanto, eso era imposible. O sea, el colonizador no va a destruirse a sí mismo al destruir la relación, ¿verdad?, colonizador. Ahora bien, yo no sé si ese artículo se escribió antes de que Guadalupe, en el Caribe, y Martinica se convirtieran en provincia de Francia. Y él escribe en el contexto de la colonia francesa y todo lo que se está, que si Túnez, que si todo esto, ¿verdad? Mi pregunta va dirigida por dos vertientes. Si en tu opinión es cierto que si en Puerto Rico existiese un plebiscito donde la mayoría del pueblo de Puerto Rico votara a favor de la estadidad,
he escuchado a muchos compañeros decir que más rápido viene la independencia para Puerto Rico, porque los Estados Unidos no nos van a dar. Eso es una de las preguntas. El otro lado de la pregunta es si es posible, dentro de las circunstancias políticas de los Estados Unidos y en el nuevo mundo, ¿verdad?, del nuevo colonialismo mundial, que Estados Unidos sí considere anexar a Puerto Rico por alguna razón, ya sea estratégica, como ocurrió con Hawái en el 59, como ocurrió con Guadalupe y Martinica y con Francia, y que eso no pueda ser una posibilidad. Así que, no hay esas dos cuestiones. Bueno, mira, para que la anexión se dé en Puerto Rico, tiene que haber una decisión mayoritaria de los círculos de poder de Estados Unidos y tiene que haber una mayoría del pueblo puertorriqueño que la respalde. Sin ninguna de esas dos mayorías se puede dar la anexión. Y Estados Unidos, cuando mire la posibilidad de una anexión, lo que se van a preguntar es ¿qué ganamos nosotros con esta anexión? Porque los imperios lo ponen todo en sumas y restas, ¿no? ¿Qué ganancia obtiene Estados Unidos con la anexión? Algo que Estados Unidos quiere que no tiene ahora. ¿Ah? Que los otros días decía una señora PNP de la que hicieron el ridículo allá, en la cosa aquella en Washington, dijo, pues nosotros le traemos ron a Estados Unidos. Sí, una doña allí, una loca. Sí, baseball players. Sí, tú sabes. El imperio no come, pues baseball players tienen ahora y tienen ron ahora también. Otros dicen, pues ahí convierte a Estados Unidos en un país multinacional, porque reconocen que nosotros somos otra nación y sería el puente entre Estados Unidos y las Américas. Todo eso es filfa, ¿no? Lo que tenemos que ver es la experiencia de 115 años, ¿no?, de dominio norteamericano. Ni la estadidad es mayoritaria en Puerto Rico. El otro día yo leía a José Luis González, revisando unas conversaciones con Arcadio Díaz, y decía una cosa a José Luis González con todas sus cosas contra Albizu, que eso es interesante. Él decía, Albizu derrotó la estadidad en la década de los 30, y si uno se pone a mirar eso, tiene mucho de certeza, ¿no? Porque hizo la lucha de independencia irreversible. Si acaso esa fue la contribución enorme de Albizu, ¿no? Hacer la lucha de independencia de este país irreversible, y en ese sentido derrota la estadidad. O sea, no hay un solo interés de Estados Unidos en estos momentos que lo lleve a considerar la anexión. Al contrario, el interés estadounidense en Puerto Rico, el interés imperial de Puerto Rico, o se ha reducido y ha disminuido enormemente o ha desaparecido. ¿Ves? En la década de los 30, y el por qué tienen que aplastar a Albizu, es porque hay un interés estratégico de Estados Unidos que va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y Puerto Rico, dentro de aquel contexto, tenía una importancia estratégico-militar enorme, que le llamaban hasta el Gibraltar del Caribe, en el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Ese interés militar, esa importancia estratégico-militar desapareció con la nueva tecnología de guerra. ¿Lo ves? Así que aquí no hay ningún interés militar en Puerto Rico. ¿Lo ves? Ni sirve, ni tiene la importancia que tenía antes para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Se llevaron toda la paz? Sí. Y ahora, con la tecnología moderna, no tienen que hacer nada. Y entonces, encima de eso,
la cuestión de la final de la Guerra Fría, de la importancia de Puerto Rico como un enclave en el Caribe de Estados Unidos en términos geopolíticos para contrarrestar la influencia soviética en Cuba y todo ese tipo de importancia geopolítica que se le dio en un momento, eso también desapareció. La única importancia que tenemos nosotros para Estados Unidos en estos momentos es una financiera y comercial. ¿Eh? Y eso no va a los intereses nacionales, de la seguridad nacional. ¿Eh? Va a los intereses económicos del imperio, sí. Pero no hay razón alguna para que pueda Estados Unidos pensar que con la anexión obtiene algo que no tiene ahora. Y si no obtiene nada que no tiene ahora, al contrario, ahora puede discriminar contra el territorio. En la anexión tiene que tratarnos igual, en paridad de fondos y todo ese tipo de cosas, o sea, que se limita más sus poderes sobre Puerto Rico en la anexión que ahora. ¿Eh? Y encima de eso, pues en Puerto Rico el movimiento anexionista no ha podido generar la supermayoría que se requiere para una estadidad. Así que no es que vayamos a decir la imposibilidad de estadidad y dejar de luchar contra la estadidad, porque eso, la lucha contra la estadidad a la misma vez crea una conciencia nacional mayor y tiene los efectos de descolonización, ¿no? Pero eso de que está más cerca que nunca, ¿no? Yo, de que es lo otro. Claro. Yo no voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario provocador. Vamos a ver. Después de ese ejercicio y ver la riqueza de la conversación que escribieron, y la conferencia de Garza me provoca pensar que todos somos parte de este Puerto Rico colonizado. Y aunque yo esté consciente o tenga un nivel de conciencia de cuán colonizado estoy, soy colonizado. Y en ese sentido, yo me siento con el deseo de que esta comunidad de aprendizaje nos observemos y seamos amigos críticos de cómo actuamos como colonizados, aún con la conciencia de que somos colonizados. Y es un poco provocarnos a mirarnos y ayudarnos a mirar. Ustedes son el espejo mío. De la única manera que yo estoy más consciente de mí es que ustedes, ¿verdad?, me ayuden a reflejarme en ustedes. Así que ese es como el comentario provocador. Sí. Claro. Hay que descolonizarse individualmente para descolonizarnos colectivamente, ¿no? ¿Qué tratamiento le debe dar el movimiento Unión Soberanista al hecho del libre tránsito de la población puertorriqueña a los Estados Unidos y el asentamiento en los Estados Unidos de grandes comunidades? ¿Y cuál sería el mejor camino? ¿Cuál debería ser nuestra acción como movimiento con respecto a ese hecho, que es una válvula de escape por un lado y al mismo tiempo un acostumbramiento de la población a establecerse allá y a hacer una vida en ambas direcciones? Bueno, para mi juicio eso es uno de los grandes problemas y obstáculos de nuestra lucha, ¿no? El puertorriqueño no tiene ninguna lealtad ni amor por la ciudadanía americana. La ciudadanía americana del puertorriqueño, digo, con excepción de siempre, las islas, Calderón y todo eso que dicen que la atesoran, ¿no? Porque siempre. Pero cuando hablo de la masa puertorriqueña,
la ciudadanía americana es un instrumento económico que le da al puertorriqueño esa entrada y salida a Estados Unidos, ¿no? Y esa emigración puertorriqueña, pues se va para allá, y antes pues iba y venía, y últimamente pues esa emigración se ha ido quedando más allá, ¿no? Y lo ve como la salida económica en un momento dado para buscar trabajo, últimamente para huir de la criminalidad aquí y por otras consideraciones que no habían antes, etcétera. Ese yo creo que es el gran nudo nuestro. Porque si tú miras la situación puertorriqueña en dólares y centavos, es verdad que se le da a los fondos federales una importancia y un peso enorme, pero cuando tú miras en la concreta, cuando estamos hablando de dólares y centavos, las diferencias son 5.000 millones de dólares, lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Sí? Porque de los 13.000 millones de fondos federales, 8 son derechos adquiridos y 5 son dádivas. ¿Ah? Que son los cupones, las becas Pell, el WIC, y lo que son asignaciones a carreteras y a educación, etc. Esos 5.000 millones. Nosotros tenemos que producir esos 5.000 millones para estar igual a lo que estamos ahora. Pero esa otra salida de inmediato, ¿no? Pues mira, en algunas colonias inglesas resolvieron el problema que la negociación de la independencia le dieron libre tránsito a los colonizados. Si aquí en Puerto Rico la masa supiera que en la independencia iba a haber libre tránsito a Estados Unidos, la situación sería otra. Pero los anexionistas y los colonialistas insisten en que es la ciudadanía americana, ¿no?, la que nos da el libre tránsito. No puede haber libre tránsito sin ciudadanía americana, por medio de un tratado. Pero ese es un nudo gordiano, como dicen. Esa cosa de la ciudadanía, yo diría que hasta más que los fondos federales. Pero esos son los efectos del coloniaje. Nosotros tenemos la mitad de la nación puertorriqueña allá y la otra mitad acá. Por eso es que nosotros no somos una minoría dentro de Estados Unidos, como son los negros o son los indios, o los hispanos que viven allí. Otro día, cuando estaba en el programa de Fuego Cruzado, el doctor González Cancel, decía, no, esto es un problema de derechos civiles. Y es lo que dice Carlos Romero Barceló, que lo nuestro es un problema de derechos civiles. Si tú verás el problema como un problema de derechos civiles, el colonialismo en Puerto Rico, tú estás partiendo de una premisa anexionista de que es porque somos ciudadanos americanos. Y nosotros no somos parte de aquella nación. Hasta ellos mismos lo han dicho en su Tribunal Supremo. Por lo tanto, nosotros no somos un problema de derechos civiles, nosotros somos un problema político colonial. Ahora, esa cosa de la entrada y la salida después de 100 y pico años de coloniaje, donde ya tú tienes la mitad de la población puertorriqueña allá y la mitad acá, es un problema enorme para resolverlo. Y estaría el yanqui inclinado en una independencia, el tránsito libre. Pues ya eso es otro problema. Pero todo eso bueno, antes no había mercado común con nadie y ahora hay mercado común, que es más difícil todavía. Y si tú miras las corrientes de la Unión Europea, ahora todo el mundo pasa para cualquier lado sin pasaporte y sin nada, ¿no? Bueno, pero es un problema en estos momentos. Es el que tú señalas, ya, para mi juicio, el problema mayor. Buenas noches a todos. Carlos. Buenas noches.
situación entre lo que es la política y la economía. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Me da por pensar que aunque nosotros somos un movimiento político educativo, la economía juega un papel pues crucial y nosotros tenemos que servir de guía en el aspecto económico para poder buscar una solución al colonialismo. Pues entiendo que además del plan estratégico que se ha desarrollado y se está evaluando, nosotros pues ameritamos tener también un plan de acción concreta, de acciones concretas para motivar el desarrollo de la economía local, porque por lo que yo he visto, esa es la clave, porque hay que poner esas dos fuerzas a chocar para obligar a que algo suceda, ¿no? Y entiendo que aunque nosotros estamos en el movimiento político, la política es el escenario donde unos actores tienen participación, pero detrás de la escena están entonces unos poderes económicos que nosotros... No deben acercarte a la bocina. No pega ella. No, acá, no, detrás de la bocina. Casi siempre cuando se mete el sonido. Unos poderes económicos donde nosotros, si no planificamos para poder tomar acción en el fin, porque por ejemplo podemos salir a la calle a repartir y hacer unas cuantas cosas, pero si no hay un plan concreto de acción para el desarrollo de la actividad económica local, no vamos a poder nunca ver ese triunfo, ¿no? Y otra cosa, quería saber en el punto 5 del bosquejo, que dice nuestra fortaleza y ventaja en la transición de la independencia, a la independencia. Pues si estamos hablando entonces de la libre asociación como un escalón o un paso para llegar finalmente a la independencia, porque estamos hablando que nosotros, ¿verdad? La soberanía reúne varias tendencias y entre eso la libre asociación. Esas eran las dos preguntas en una. Bueno, la primera es, pues lo que decíamos de las dos tareas principales que tenemos que hacer, que es una economía nacional. ¿Pues? Ahora, hacer una economía nacional bajo el coloniaje es casi imposible, ¿ves? Si no imposible. ¿Por qué? Porque no son dos corrientes que corren paralelas, la economía y la política, van juntas. ¿Ves? No, pero es que están vinculadas continuamente. Cuando nosotros hablamos de las leyes de cabotaje, pues es una imposición política que tiene repercusiones económicas. Pero cuando yo oigo por las noticias que hablan de la asociación de industriales, entonces la asociación de industriales dirigida por una persona de las farmacéuticas, que es contraria a la economía local. Pues es el coloniaje. Aquí acabaron con un sector enorme de la burguesía. O sea, ¿qué queda aquí, por ejemplo, en el comercio? Hazte un inventario. El último que pereció fue Klopman. Pero González Padín, Martínez, Velasco, la ferretería Mazó es el último sobreviviente y creo que se hundió también frente a Home Depot. O sea, había un desplazamiento total de esas bases económicas puertorriqueñas, ¿no? Yo hablo de personas que están dentro de eso, liderados por las extranjeras, para motivar a que haya una ruptura y las locales se identifiquen aparte y las foráneas aparte. Ahí es que hablábamos ahora de la naturaleza de nuestra burguesía, de nuestros empresariados, es una de intermediaria. ¿Tú ves? Que no choca.
directamente con los intereses norteamericanos, porque son intermediarios, están subordinados. ¿Lo es? Por el beneficio personal que tienen. Claro, porque sus intereses están vinculados a los intereses de la burguesía extranjera, el capital. Pero hay una diferencia entre nuestra realidad, que es esa, y el plan que debemos desarrollar para que esa no sea. Bueno, ahí es que se impone entonces un programa económico que se pueda ver como un programa económico conducente a una economía nacional. Diga, adelante. Quiero hacer un comentario. Vamos a ver. Destacar un elemento aglutinante que es sumamente importante dentro del sentimiento nacional, y es el idioma. Ah, sí. Esta es la lucha cultural que yo hablaba. Pero el idioma se destaca mucho más porque es aglutinante para todos los sectores. Sí. Y saber que en Puerto Rico no hay un bilingüismo real, aún los asimilistas no saben inglés, pues eso nos da una fortaleza. Y para los años 70, quiero decirles que el filólogo, ¿cuál es mi especialización? El filólogo don Rubén del Rosario y otros filólogos del extranjero destacados decimos que nuestro español era uno de los más fuertes del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros por la invasión del idioma inglés españolizábamos los vocablos, y aún en España hay mucho más anglicismo que aquí. Pero, por ejemplo, en España dicen el básquet y nosotros hicimos la palabra baloncesto. Allá dicen el marketing con IN y nosotros decimos mercadeo. Y así hay muchos ejemplos, pero ahora la situación está cambiando. La situación está cambiando en el internet, lo que se ven son horrores. Y yo los invito a que sean guerreros en la defensa del idioma, porque ese es un elemento aglutinante demasiado importante. Y que se lean los casos del idioma, las figuras de Milita Vientos, las luchas de don Ricardo Alegría, y sigamos por ese camino, que ese camino tiene que ser una constante en estos procesos. Ahí es que está la importancia de la figura. Ahí está la importancia de la figura de José de Diego a principios del siglo, que tan vilipendiado ha sido por algunos independentistas que lo han catalogado como un reaccionario, porque fue abogado de la Guánica Central en una ocasión, etc. Bueno, pero la lucha por el español comenzó con de Diego a principios del siglo, y él fue el portaestandarte de la bandera de la defensa del español hasta su muerte, ¿no? Y todo lo que después tú señalas en términos de cómo esa lucha pues finalmente triunfa en el 49, cuando se elimina la enseñanza en inglés en las escuelas públicas de Puerto Rico. Pero recuerden eso, desde el 1900 hasta el 1949, todo se enseñaba en inglés en las escuelas. O sea, ataque más brutal que ese, y que nosotros como pueblo vencimos y superamos, y lo rechazamos, y no nos pudieron asimilar, ni nos han podido hacer un pueblo bilingüe. Lo que demuestra y refleja es la fortaleza enorme que nosotros tenemos como pueblo, en nuestra identidad nacional. Yo dudo que otro pueblo haya tenido que pasar por esto. Y regresando un poco a las anécdotas, vuelvo y le digo, una noche conversando con Fidel Castro, hacíamos un análisis de toda la historia de lucha de Puerto Rico, y me decía, de verdad que ustedes son un pueblo heroico. Porque heroico no es solo Vietnam por la cosa de las armas, ¿no? Y de su heroísmo de guerra. Pero nosotros somos un pueblo heroico, haber sobrevivido
y mantenido una identidad nacional que ni tan siquiera nos han hecho bilingües, a través de 115 años de agresión cultural. ¿Y de quién viene esa agresión cultural? Del imperio, que tiene una capacidad enorme para exportar su cultura, como lo ha hecho. Así que esto, cada rato que Ignacio dice, y Benifranqui decía, esto es un pueblo aguantón. Lo que pasa es que nosotros hemos luchado de otras formas y maneras, ¿no? Como pueblo. No hemos tenido el heroicismo que ha tenido Cuba en sus luchas de independencia, etcétera. Y ahí recuerdo yo una vez que iba yo en un entierro en Cataño, cuando mataron a Charbonnier en Mayagüez, y marché en ese entierro con Corregel, y en el camino pues habían unos pleneros, y Corregel me dice: esa es la música protesta nuestra, es la plena, no es la otra, te decía. Y entonces, hablando así, siempre, recuerdo siempre que me dijo: nosotros lo que pasa es que somos un pueblo falto de héroes y de heroínas, de héroes, porque no hemos tenido los combates que han tenido otros pueblos. Nosotros hemos luchado de otras formas y maneras, ¿no? Que se refleja de distintas maneras el boricua frente al invasor, ¿no? Y que está en la poesía de Llorén, ¿no? Aquella que dice, y el hombre decía cada vez que le hablaban de Mr. Ruth y del otro, y el boricua decía formas de cómo y de decirle al inglés el difícil, y todo ese tipo de cosas de rechazo, sin la confrontación natural que han tenido otros pueblos. Regresando al 52. 52. 52, donde los Estados Unidos se zapatea, le da los informes a las Naciones Unidas con aquel embeleco que aquí le llamamos el ELA, ¿no? Hasta los mismos que lo crearon saben que en ese momento decían ellos, o entendían ellos, que era lo mejor que se podía obtener del que te oprimía, ¿no? Y ese concepto fue el que se le vendió al pueblo. Ese es el concepto de aceptar lo que no debes aceptar. Y se comentaba de que fue más un acto moral, que luego en el camino íbamos a tener más libertades y que luego en el camino íbamos a hacer la vitrina del mundo, del Caribe. En ese momento se eliminó ese concepto. Al día de hoy, hubieron las vistas aquí durante el Rosellaje que se llevaron a la mesa unos acuerdos, unos entendimientos, unos proyectos donde se le pedía a los independentistas, a los que nos representaron, cuáles eran las alternativas, cómo ustedes vivían el proceso de independencia. Y ya teníamos en ese momento la experiencia de los estados de Europa, que sabemos que es un conjunto de estados soberanos, sin embargo se han unido y han delegado los poderes. Vamos a compararlo, ¿no? Nosotros somos una colonia y todavía nos mantenemos en eso, pero ellos se dieron unos poderes, moneda común, tránsito común, las mismas personas que entran la pregunta es esta: ¿cómo nosotros podemos adelantar al pueblo de Puerto Rico, a ese pueblo que se siente que entendemos que la identidad de la ciudadanía americana es tan importante? Y esos son los ejemplos que cogen los estadísticos populares para dejarlos tomar una determinación de gobernarnos por nosotros mismos sin tener que
someternos al Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, mira, aquí se barajan, y el MUS, pues, dentro de su programa, plantea dos fórmulas descolonizadoras, ¿no? La libre asociación y la independencia. Y hay un sector dentro del Partido Popular que cree en la libre asociación, pero una libre asociación con soberanía, ¿no? La clave para decidir si una libre asociación tiene soberanía o no es que Puerto Rico unilateralmente se pueda salir de la asociación cuando le dé la gana. Eso es el acto soberano. Y ahí de verdad es que es donde reside la soberanía. Ahora mismo en la Unión Europea, con todas esas cosas que tú dices que han cedido parte de su soberanía, etcétera, y es verdad, en un esquema central, hay países que se están planteando salirse. Y se pueden salir cuando les dé la gana, porque son soberanos. Ahora mismo en España hay una crisis enorme, ¿no? Y entonces uno de los problemas, y lo tuvo Grecia también, es que en la cuestión de la moneda común están amarrados y son países soberanos que normalmente en crisis económicas pues devalúan la moneda y hacen cosas con la moneda y atemperan entonces y manejan. Ahora, como están metidos dentro del euro, los españoles no pueden hacer nada de lo que podían hacer con la peseta para enfrentar la crisis, ¿no? Bueno, pero esos son las partes negativas de estas uniones, ¿no? Pero vamos a entender esto. No puede haber una verdadera libre asociación si no hay el derecho a retirarse de ella cuando nos dé la gana. Si no, no hay libre asociación. Lo que sigue es el colonial. Y ese es el criterio que hay que... Carlos, yo tengo una pregunta relacionada con los movimientos sindicales y las luchas sindicales, ¿verdad? Porque tú mencionaste y se ha mencionado siempre tras la llegada de las organizaciones sindicales de Estados Unidos a Puerto Rico como un tipo de colonialismo sindical. Realmente nosotros debemos ver esa llegada de esas organizaciones sindicales como un tipo de colonialismo o como una fuerza, una unión de fuerza de trabajadores, porque realmente ellos son trabajadores al igual que nosotros, pues que son realmente los líderes los que finalmente se entregan a los patronos y no dan la lucha que deben de dar en favor de los trabajadores. Una cosa es ver a la clase trabajadora norteamericana y la puertorriqueña en una solidaridad como clase trabajadora. Otra cosa es meter a los trabajadores puertorriqueños bajo unas organizaciones sindicales norteamericanas, pues. Y la experiencia pues clara. Aquí empezó desde Santiago Iglesias, ¿no? Que era el amigo de Samuel Gompers, el de la FLCIO, el jefe de la FLCIO en Estados Unidos, y trató de llevar al movimiento sindical puertorriqueño, a los trabajadores puertorriqueños, a la anexión con Estados Unidos como el objetivo, ¿no?, de la clase trabajadora puertorriqueña. Y sirvió como instrumento asimilista y anexionista el partido socialista de Santiago Iglesias Pantín. Bueno, al término que finalmente se unió en la coalición con los explotadores de los trabajadores, que era con el sector del capital cañero de Puerto Rico, ¿no? Luego de esa experiencia hasta los 40 tenemos la experiencia cuando empieza la industrialización de Puerto Rico, donde Muñoz Marín llega a unos entendimientos
con el liderato sindical de la FLCIO, y aquí se llegó al punto de que se firmaron convenios colectivos en Estados Unidos que los trabajadores de Puerto Rico ni lo sabían. ¿Ves? Y entonces quien único se zafó de esa política fueron los tronquistas. Y por eso es que llegan los tronquistas a Puerto Rico y arremete el gobierno de Luis Muñoz Marín contra los tronquistas, pero a palo limpio. Y esa ha sido una de las historias al extremo de que Muñoz Marín prohibió que un abogado popular defendiera a tronquistas en los tribunales. Eso es una cosa increíble, pero pasó. Entonces, si nosotros no tenemos un movimiento sindical que responda a los intereses no tan solo del trabajador puertorriqueño, sino los intereses nacionales nuestros. Porque nosotros tenemos que ver el sindicalismo no como una cuestión del taller de trabajo nada más, de que es el salario y el plan médico y las horas de trabajo. Nosotros tenemos que ver el movimiento sindical mucho más allá, ¿no? Porque el obrero vive en la comunidad y si se tapa un alcantarillado ahí se afecta, y la educación del hijo del obrero se da en la escuela pública, y por eso tiene que tener un interés en el sistema de educación y ver la visión nacional más allá del estrecho margen del sindicato, ¿no? Y para eso pues tiene que haber un movimiento sindical que responda a los intereses puertorriqueños. Pero que en este momento no lo hay. En este momento no. El movimiento sindical en este momento es prácticamente inexistente. Hay un movimiento sindical aquí que ha sido captado otra vez. ¿Quiénes son los que han organizado fuera de Lautier? Los de estos, ¿cómo se llama? Lautier y el acueducto, los que han organizado los trabajadores del sector público, los de allá. Y no tan solo han hecho eso, que han cooptado a un liderato obrero que venía del independentismo y lo han amarrado con intereses económicos de retiro y pensiones y esas cosas. Bueno, el desastre de la Federación de Maestros, de ese sindicato, el sindicato más grande de Puerto Rico, ¿ah? 60.000 maestros. Eso era un sindicato estratégico en cualquier descolonización de Puerto Rico. Esos son los maestros los que forman los estudiantes y una juventud, ¿no? Pero cuando la federación logra convertirse en una organización, en representante exclusivo del magisterio, lo hizo con el respaldo de la AFT. Cuando se da la desafiliación, es que entonces viene la debacle de la Federación de Maestros. No. Cuando se desafilian de la Teacher Association, ahí es que surge de verdad la importancia de la Federación de Maestros, y ahí es que crecen, y ahí es que se fortalecen. ¿Ah? Lo que pasa es que habían cogido unos chavos prestados y unas cosas, pero ahí es que se fortalece, y la Federación, su máxima fortaleza la obtiene después de la desafiliación. Eso fue lo más grande que hizo. Lo que pasa es que se metieron una gente allí de una ultraizquierda en este país que creyeron que podían hacer la revolución desde la Federación de Maestros, ¿ves? Y entonces habían ganado ya una huelga y se van a una huelga después que habían ganado ya en la mesa de negociaciones las principales demandas. ¿Ah? Y a los 3 días que estaban ya al veces, entonces pidieron negociar, pues de negociar era que se habían ido. Pero es la locura de unos ultraizquierdistas ahí que todavía están dando bandazos por ahí. Se ha dicho que el anexionismo aquí no tiene una oportunidad, o que es una minoría, pero mi pregunta es, ¿tú crees pero no por eso hay que dejar de combatirlo. pero tú crees que si el PNP no hubiese sido tan corrupto, ya ellos hubiesen sido una gran mayoría? Fíjate, yo no creo eso. Yo no creo eso porque
no todo el PNP es anexionista, ¿no? Los votos PNP no se pueden contar el 100% como anexionistas. No te quiero decir que no son en su inmensa mayoría anexionistas, pero es otra cosa. Es un partido pues que vive de la ilusión que tiene mucha gente de la estadidad y que vive del desgaste del Partido Popular. Sí, yo no voy a hacer una pregunta, pero voy a hacer un comentario. Quisiera que fuéramos más disciplinados, más considerados de lo que hemos sido hasta ahora con las preguntas. Quedan dos compañeros ahí que quieren hacer preguntas. Sí. A las 8:30. Yo no tengo problema con la hora. Sí, yo lo sé, pero ahí hay unos compañeros que han indicado que quieren empezar a tiempo y terminar a tiempo. Sí, está bien, no me digas. Hay que, ¿verdad?, considerar. Sí. Así que para la próxima, una pregunta y después baja al final de la fila, por favor. Y no hagas preguntas desde la silla. Miren acá. En el Consejo, este martes, en la reunión, uno de los temas que estábamos discutiendo es que estamos observando que esta administración popular está dando mucho relieve, está anunciando mucho las gestiones que está haciendo Bernier, secretario de Estado, en el exterior sobre acuerdos, noveles, impactos y cosas así por el estilo con otros países. Y eso da la impresión que obedece a una estrategia del gobierno a presentar una imagen de que bajo el ELA existen los poderes necesarios para llevar nuestra economía a la mesa. Hemos decidido que nos vamos a mantener muy atentos a esto que está haciendo esta administración, porque nosotros estamos llevando un mensaje de que bajo el ELA no tenemos los poderes necesarios para hacer eso. Y quisiera una reacción. Bueno, yo creo que hay que decir que sí, que favorecemos el entablar relaciones con otros países, pero que todo eso que están haciendo está siempre subordinado y supeditado a los tratados que tiene Estados Unidos. O sea, que eso no son tratados beneficiosos para Puerto Rico. Mira, ese que hicieron ahora con España, en el mismo texto, dice que está subordinado al tratado con Estados Unidos. Lo que pasa es que nos habían dejado fuera. ¿Ves? Nos habían dejado fuera y entonces ahora nos metieron ahí. ¿Ves? Pero no tiene consecuencias reales todas esas gestiones que las, pero sí debemos siempre favorecer la salida nuestra al exterior. ¿Ves? Pero denunciarla que no es lo que nosotros entendemos que es favorecedor a Puerto Rico. Sí, más bien es un comentario por la pregunta que hizo Nemía y porque lo viví. Es bien corto. En el 95, en el Departamento de la Familia, donde yo trabajaba, se llamaba la Hermandad de Trabajadores de Servicios Sociales. Nosotros teníamos 1.200 compañeros y entendíamos que para unir gente había que unirlo de la perspectiva de lucha social. Llega el proyecto Young, llega el 95, William McKenty, yo tengo un reportaje en casa. William McKenty era el presidente de la FLCIO y nos entrevistan en un casino en Puerto Rico y le dicen, ¿qué hace aquí? Y él le contesta, yo traje 5 millones de pesos para ganar unas elecciones en el Departamento de la Familia. A lo que voy a lo siguiente, lo que planteaba Gaizá, que yo creo que debemos un poquito educarnos más sobre eso. Hay dos tipos de visión del trabajador, el economicista y la clasista. Hay que diferenciar de lo que es el movimiento neoclasista y lo que es el movimiento obrero social. Con eso lo dejo. Pero lo viví y sería bueno que la gente quizás en algún momento dado se haga algo sobre el particular. Yo creo que la aspiración de todo movimiento sindical tiene que ser crear una conciencia de clase en sus sindicatos, en los trabajadores, porque serán entonces unos trabajadores más combativos, menos susceptibles al engaño
y de verdad crea un movimiento sindical fuerte, pero el movimiento sindical puramente economicista siempre está expuesto a las divisiones y a las entregas al patrono, ¿no? Y a venderse el liderato. A Correy se murió. Bueno, ya llegamos al final. Antes de que se vayan,